Bienvenidas al canal Sentidos Cristianos. Tenemos un episodio más el día de hoy. Por fin estamos juntas, ¿no? Ya regresaron nuestras hermanas del Congreso, ¿no? Ha sido bendecido. Amén. Y bueno, el día de hoy tenemos el tema de el poder de la oración. ¿Ok? Ese va a ser el tema. Entonces vamos a dar inicio, vamos a compartir un poco algunas experiencias y luego vamos a, como siempre, complementar con la palabra, ¿no? Para aclarar las dudas. Así es. Y bueno, para poder iniciar la oración, ¿no? ¿Qué es la oración? Yo, por ejemplo, tenía entendido que es hablar con Dios, ¿no? Y yo tuve muchos años que hablaba con Dios. Y cómo hablaba con Dios, ¿no? Porque siempre me han dicho, Dios es tu amigo, ¿no? Y yo decía, bueno, Señor, me ha pasado esto, buenos días, no sé. Y así hablaba con Dios, ¿no? Y estuve muchos años así. Y bueno, ya después de conocer y de estudiar la Biblia también me di cuenta de varias cosas que hoy vamos a conversar, ¿no? Y creo que empezaríamos con, ¿qué es la oración? Sí, yo creo que sí. Claro, la oración es la comunión que vamos a tener con Dios. Pero hay tipos de oración también, ¿no es cierto? Entonces, a veces nosotros cuando iniciamos a orar, iniciamos 5 minutos oramos. Otros oran solo el Padre Nuestro, Santa María, ¿no? Y nada más. Pero eso es la oración de acuerdo a la Biblia. La oración es abrir tu corazón en la presencia de Dios y quebrantarte en la presencia de Dios. Podemos ver en la Biblia una oración que hizo en el primer libro de Samuel, se encuentra Ana, la madre de Samuel. Ella dice que todos los años venía afanada, todos los años venía con el marido y con la mujer, porque en esa época Cana dice que tenía 2 mujeres. Una de las mujeres tenía hijos, pero la otra, que era Ana, no tenía hijos. Entonces ella todos los años iba, porque hacían la fiesta, era una fiesta que celebraban. Entonces el Cana le decía, ¿por qué siempre estás triste, no? En estas festividades, yo te voy a dar una porción más. Y él daba porciones, eso significaba que amaba más. El Cana amaba más a Ana. Pero Ana dijo un día, basta. Ella dijo, voy a ir al templo del Señor y voy a echar todas mis cargas. Amén. Y cuando ella hizo eso, cuando dice la palabra que ella lloró en la presencia del Señor y derramó todo lo que había dentro de sí, el Señor le cumplió su petición. ¿Por qué? Porque era una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo orar? El secreto de orar es abriendo tu corazón y no dejando nada ante la presencia de Dios. Y como dice la Biblia, cierra tu puerta en tu aposento, cierra tu puerta y tú y el Señor hablando en secreto, que el Señor te lo va a recompensar lo que has hablado en secreto en público. ¿Qué quiere decir que recompensar en público? Que tú lo vas a ver, tus peticiones. Allí quería mencionar, porque en Mateo 6, Jesús habla sobre la oración, porque le preguntan a Jesús, ¿no? Y Jesús en Mateo 6:5 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres, ¿no? Que es una de las cosas que mencionabas, ¿no? Que en realidad es orar en la intimidad con el Señor. Es importante guardar y cuidar esa intimidad. Ahora, al principio, como yo les decía al inicio, no nos nace orar. Esta carnecita no quiere ni siquiera hablar con Dios. Está pensando en WhatsApp, ni bien te levantas, está pensando que voy a trabajar, si hay tráfico, no hay tráfico, si me hice tarde. Pero no te detienes un momento para decirle, Señor, gracias por esto, gracias porque amanecí, ¿no? Y poco a poco esa oración va a crecer, como lo que tú hablabas ahora ayer. Sí. Que hay una madurez, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, yo comparto un poco de mi experiencia. Por ejemplo, yo antes no oraba, ¿no? Pero era porque no tenía entendimiento de la oración, ¿no? En mi caso, ¿no? Entonces, yo, para mí, el Padre Nuestro, que era algo que siempre hacía, ¿no? Bueno, no siempre, la verdad, pero lo que se me había enseñado de pequeña, ¿no? Para mí eso era una oración, ¿no? O sea, para mí eso era y eso era suficiente, ¿no? No tenía en mi caso yo entendimiento de que yo podía dejar mis cargas al Señor, que yo podía tener un proceso de hablar con mi Creador, de tener comunión con Él, ¿no? Entonces, para mí ha sido un proceso, ¿no? Un proceso de empezar a hablar, ¿no?
como Nicky comentaba, ¿qué le decías a tus niños? ¿Puedes hablar? Sí, es más que suficiente para orar. Exacto, ¿no? Entonces yo empecé así, como los niños, ya grande, pero empecé así, ¿no? Y nada, hablaba con el Señor y hablaba con el Señor, pero ahí los invito también a que empiecen, si nunca han orado como yo, ¿no? Empiecen a orar con lo que les nazca del corazón, como dice Cintia y como dice su palabra, no de manera hipócrita decir, ya esto, esto y esto y esto, sino de lo que me nace del corazón, ¿no? Porque el Señor conoce nuestro corazón. Antes que nosotros le damos lo que queremos pedirle, Él lo conoce, ¿no? Y empecemos, pero no nos quedemos ahí, ¿no? También para mí este testimonio es una invitación a decir, ok, estoy empezando, ahora estoy hablando con el Señor, estoy en comunión con el Señor, pero esa comunión tiene que ir creciendo, ¿no? ¿Y cómo va a ir creciendo? Ahí vamos a tener una respuesta también en la Biblia. Alimentándonos con la palabra. Bueno, antes, una de las cosas que estábamos conversando antes de empezar era el hecho de que también hay oraciones que podríamos decir que no son escuchadas, o de repente si has No orado, son oídas, no son oídas. y tú dices, ¿por qué, Señor? ¿No? Porque como yo, que antes no sabía, hablaba con Dios como si fuese, no tenía conciencia de nada. Claro, el concepto, Mari, que comentabas al inicio es que orar es conversar con Dios, ¿no? Ya con Cintia hemos ido un poco más a centro que no solamente es conversar con Dios, sino es tener una comunidad con Él, ¿no? Una comunión, perdón, con el Señor. Pero claro, entonces, si no sabíamos eso de que debemos tener una comunión y solamente oramos y pedimos, ¿no? Su misma palabra dice en Santiago 4:3, ¿no? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí está su respuesta. Yo oro todos los días, todas las tardes, al despertarme. Y el Señor no me escucha. Y el Señor no me escucha. Y es que porque estamos pidiendo mal, estamos pidiendo para nuestros propios deleites, cuando lo que se busca es pedir en la voluntad del Señor, ¿no? Amén, así es. Y, perdóname, y también es esta relación que vas a tener con el Señor, ¿no? Porque es un padre, ¿no? Entonces, creo que hay personas que entienden, que de repente pueden entender que la oración es para pedirle algo a Dios. Y yo no creo que esa sea la oración, ¿no? Incluso es nosotros para ordenarle que haga algo. O sea, si existes, manifiéstate, hazme esto, ¿no? No. Que es una... Claro, una ya veíamos buena a los referencia, fariseos, ¿no? cuando Jesús hacía milagros, los fariseos decían, muéstranos una señal, ¿no? Y ahorita hay muchos fariseos. Y antes nosotros éramos fariseas. Entonces, como podemos ver, en Santiago nos dice 4:3, nos dice que hay oraciones que no van a ser oídas. Pero hay otra, y ahí quiero llevarles, en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15, nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¡Qué precioso! Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, hay que estar tranquilos, porque si esa petición es de acuerdo a la voluntad... Ahora, pero es que la gente no conoce la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú leas su palabra. Yo escucho siempre eso, ¿no? Yo sí creo en Dios, pero cuando le preguntas, ¿y cómo es Dios? No saben qué responderte. Entonces, ¿por qué no saben? Porque no tienen tiempo, porque tienen tiempo para dedicarse a otras cosas, aman otras cosas, y no tienen tiempo para invertir en su vida eterna. ¿Y cómo es invertir en la vida eterna? Es leyendo la palabra. Bueno, también es porque es un proceso, ¿no? O sea, también es un proceso. Cuesta. Es un proceso, yo creo, poder conocer a Dios, ¿no? O sea, que tú tengas certeza de las cosas y decir, sí, yo conozco a Dios, o yo quiero conocer más de Él. Bueno, por ejemplo, yo empecé a estudiar porque yo quería conocer a quien me visitó, con quien tuve esa experiencia. Yo dije, yo quiero saber Dios. Quién es Él, qué cosa hace, ¿no? Y a partir de eso fue que empecé a estudiar, ¿no?
Pero yo creo que igual son diversas experiencias que van teniendo las personas y van acercándose y van aprendiendo de cómo orar, ¿no? Como dijo Gerald, empiezas de cierta forma y luego te vas dando cuenta y sobre todo porque su voluntad está aquí escrita, en la misma palabra, en la misma Biblia está escrita su voluntad, ¿no? Igual yo creo que habría que aclarar hay dos puntos. O sea, por ejemplo, no es que, digamos, cuando Cintia mencionaba, ¿no? Que hay oraciones que son oídas y otras no, porque Dios está siempre con nosotros. Sus ojos lo ven todo, ¿no? Todos sus Todo. oídos también. Y sus oídos también, ¿no? Pero no son respuestas. Pero no tenemos respuesta, ¿no? Y la no respuesta de Dios también es una respuesta, ¿no? Entonces, para aclarar como que ese punto, ¿no? Porque Dios conoce, como decíamos hace un momento, nuestro corazón, ¿no? Entonces, si es algo que no va acorde a la voluntad del Señor, ¿no? Quizás no vamos a tener una respuesta, o no en ese momento, sino en Más otro adelante. momento, Exacto. que sea el tiempo adecuado que el Señor lo considere, ¿no? Eso también me gusta. Y es algo como que, por ejemplo, yo decía, ¿no? No es que el Señor no bendiga, el Señor bendice y bendice mucho, ¿no? Amén. Porque es como que, no sé, yo, como dije, mi concepción quizás un poco más básica de recién conocer al Señor, decía, ¿no? Pero hay personas que piden por trabajo, ¿no? Que piden por quizás tener un hogar, ¿no? Pero son bendiciones del Señor. Y no es que el Señor no nos escucha, sino que nosotros estamos en un proceso de comunión con el Señor y luego el Señor todo da por añadidura, ¿no? Amén, Por así es. añadidura, ¿no? Así es. Entonces, Busca primero el reino. ajá, no es Busca el como reino una del Señor varita y no- mágica, sino que la persona busque primero el reino de Dios, Y su ore justicia, conforme su voluntad, lo conozca y luego el y Señor todo lo demás será por nos añadidura. dice. añadirá, ¿no? Amén. Claramente con un propósito también, ¿no? Pero ya para eso lo conoceremos. Así es, así es. Es precioso, pues, porque nosotros cuando oramos, igual el Señor lo responde. Hay oraciones respondidas. Sí. Hay oración de verdad que sí tarda en algunas personas, pero el Señor no se olvida. El Señor es justo. Y esto Y es aquí lo tenemos precioso, nosotras, ¿no? para contar testimonios, ¿no? De nosotras mismas cuando nos juntamos a leer y pedimos en oración, agradecemos primero su misericordia y pedimos en oración. Hemos visto de primera mano respuestas, ¿no? Nuestra vida ha sido un milagro de amor que estamos totalmente agradecidas con el Señor y algunas son respuestas inmediatas y como Amén. dice Cintia, algunas se demoran un poco, pero también es según la voluntad del Señor. De repente en ese momento todavía no era. Y cuando sucede y te das cuenta que lo que pediste se está pasando, Ves la gloria del ves la Señor. gloria del gloria. Señor y te acuerdas, Señor, no es que no hayas escuchado mi oración o la hayas olvidado, sino que no era el momento, ¿no? Pero el Señor todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe, ¿no? Y mira, justo un pequeño testimonio ahora que ustedes hablaban. Qué precioso es el Señor, porque a veces en tu momento más difícil, yo quise acudir en un momento, tenía un problema muy fuerte, y quise acudir a las personas. O sea, quería ver quién me apoyaba o quién me ayudaba en ese problema, que estaba fuera de mi control. Entonces, mi mente empezó a pensar qué personas llamo, qué le digo y cómo hacemos, ¿no? Sin embargo, el Señor me senté en la silla y cómo el Espíritu Santo va a hablarnos, porque el Espíritu Santo habla, y el Espíritu Santo me hace recordar un verso que yo no me lo había aprendido de memoria, la verdad, no me había memorizado ese verso, pero la palabra me decía, maldito el hombre que confía en otro hombre, pero bendito el que confía en el Señor. Y es ahí donde yo le dije, Señor, perdóname, tanto en mi mente pensé, ¿quién me va a solucionar mi problema? Y en ese momento cuando el Espíritu Santo me hizo recordar ese versículo bíblico que se encuentra en Jeremías, entonces yo le dije, Señor, perdóname, y me puse realmente a llorar porque las lágrimas me salían y le dije, Señor, voy a poner mi confianza en ti, ayúdame, mira, tú sabes que tengo este problema. Y mira, yo hice una oración de 5 minutos, yo te digo la verdad, no oré 1 hora, 3 horas, me encanta cuando Gigi Ávila, vemos a este hombre tan de la fe, este evangelista profundamente
que amaba a Dios y amaba las almas. Y él cuenta testimonios de que oraba por horas o por días, ayuno, y él podía ver la gloria de Dios para esas campañas preciosas. Yo no oré de ese modo, o sea, no, qué precioso, como yo ya la digo ahora, es precioso orar de esa forma, pero en este momento, en mi testimonio que les comento, yo oré 5 minutos, enseguida me suena el teléfono, me llama, y hablo con una persona que obviamente ni siquiera era creyente y ni siquiera sabía yo que me iba a ayudar, y le conté mi problema y me dijo, tranquila, yo te voy a ayudar, aquí está la solución, hacemos esto. Gloria a Dios, porque imagínate, yo pude ver, o sea, yo puedo testificar que fue así. Entonces, qué precioso es cuando tú oras al Señor sinceramente, le dices de verdad las cosas y el Señor te va a oír. A veces no sabemos cómo orar. Hay peticiones, la Biblia nos dice que todo lo que pidamos, lo pidamos en el nombre de Jesús. Entonces, ora y aprende cómo orar, siendo tú mismo, siendo sincero, abrirle todo tu corazón al Señor, quebrántate, humilla, llórale a Él. No llores a hombres ni a mujeres, llora a Dios y vas a ver los resultados. Entonces, bueno, creo que el tiempo se nos está acabando. Quisiéramos seguir hablando. Creo que va a haber una parte 2. En la siguiente parte podemos sí. hablar también de la oración intercesora, ¿no? De los tipos de De oración. los tipos de oración, a propósito de Sí, eso. sí. Y aquí Muy hay bien. testimonio vivo para seguir contando y viendo la gloria de Dios, ¿no? Así Amén. que oren, y bueno, yo quería cerrar con un versículo que quizás lo podemos también ver, ¿no? Pero la palabra dice, no estamos diciendo que no pidan al Señor, pidan al Señor. Amén. Pero, y porque la palabra dice, ¿no? Que el Señor, como más ama un padre a su hijo, más nos ama el Señor, y el Señor nos dará mucho más de lo que pedimos, ¿no? Amén, Todo así acorde a su voluntad. A su voluntad. Bueno, saludamos por el Día de la Madre, a nuestra Ay, madre sí, querida, feliz Día de la preciosa. Madre. Esas esa- madres de oración. Esa madre de Como oración, nuestra esa madre madre, que se saludos a nuestra levanta. madre. Así que saludos y bendiciones a María todas las Chelo, ahí, María mamitas, Chelo. a todas las mamitas, muchas bendiciones. A tu mami Gerald que está Sí, a mi mamá, fuera de Perú mis también. tías, A todos, muchas bendiciones A todas las y bueno, mamis. Dios las bendiga, ¿no? Y que sigan en el poder de la oración. Amén, así es. Sigan Porque la adelante. oración es Sigan poderosa. adelante, queridos. Dios les Queridas, bendiga. Hasta luego, queridas madres. Dios les bendiga. Hasta luego. Nos Chao, hermanas nos vemos. hermosas.